Hola, este es el segundo video recorrido del año. Nos encontramos aquí en la Galería Secreta. Si quieren venir a las exposiciones que se encuentran en Galería Secreta, pueden escribirle aquí a sus redes también para conocer la ubicación porque es secreta. En este momento se encuentra la exposición de Cráter, que es la que venimos a visitar. Nos encontramos en la exposición Cráter, como ya les dijimos, donde está Samia Farah nuevamente, ella como curadora, y también con Omar Said, que está como museógrafo. Entonces también van a poder ver en este recorrido a otros artistas que son parte de la exposición y nos van a comentar acerca de sus piezas, de su proceso de investigación y su proceso creativo. Entonces, aquí se los dejamos. Hola, bienvenidos. Yo soy Samia Farah. En esta ocasión soy la curadora de este proyecto expositivo titulado Cráter. Estamos en Galería Secreta, aquí en el barrio de Santiago. Cráter es parte de un proyecto que se llama Proyecto Paralelo, que la Galería Secreta organiza cada año y donde se intenta invitar a más artistas para hacer más grande pues, esta comunidad de la que hoy somos parte. Mostrar proyectos culturales colectivos, individuales, pues que conjunten diversas voces. En esta ocasión, Cráter es una muestra colectiva que reúne a varios artistas que hoy convergen en esta muestra y su nombre viene pues del estudio del propio contexto. Un cráter es un accidente en la superficie de la Tierra ocasionado pues, por alguna intervención, por un fenómeno natural como la apertura de un volcán o en el caso de nuestro contexto el impacto de un meteorito. En ambos casos pues, el cráter, esta extracción de tierra nos permite de alguna manera hacer evidentes las distintas capas o estratos que componen un territorio, capas físicas, materiales, temporales, metafísicas, todo ese tipo de estratos de los que pueden componerse pues, los anillos del tiempo y pues, las distintas épocas y pues, capas que conforman una realidad, ¿no? Los artistas que conforman esta exposición de alguna manera se acercan a este tipo de exploraciones, tienen exploraciones del contexto Yucatán sobre el tiempo que lo ha conformado, la arquitectura, el paisaje, las relaciones intrínsecas, íntimas que se llevan a cabo entre los organismos y los elementos del paisaje que conforman pues, nuestra península. Y eso es algo importante también de esta muestra, que a pesar de que pues, el medio es el propio contexto, el contexto Yucatán, el arte contemporáneo local o la escena del arte local, los artistas, algunos son locales y algunos han encontrado en la península este punto de unión o de investigación en las búsquedas de cada uno de ellos. Contamos con artistas de la península, del sureste, Mérida, Campeche, Yucatán, y también artistas de la Ciudad de México, Colombia, Panamá, que se han sumado a estas voces que hoy pues, le dan vida al cráter. Y pues esa es la manera en la que un accidente, un cráter, una catástrofe de alguna manera, pues se puede volver en crisol o caldero, punto de encuentro para estas distintas voces y pues de gestación de nuevos proyectos. Esa es la intención pues de este proyecto y muchas gracias por acompañarnos a revisarlo. Soy escultor, soy docente en la Escuela Superior de Yucatán, soy encargado del taller de tridimensión. Mi formación fue aquí mismo en Mérida, Yucatán. Hice esta pieza tratando de trabajar la tridimensión como una manera súper formal de entender el espacio a través de módulos fractales que van sumándose unos a otros para hacer cubos que generen más cubos, que generen estructuras alrededor de ellas. Y pues en este caso, estructura número 16 es un proyecto que va a mutar en 3 diferentes estados, pero esta estructura es un proyecto paralelo que va funcionando en mi trabajo, en mi producción artística, en la que ciertas piezas que funcionan dentro del espacio se convierten en piezas monumentales. Estas piezas monumentales que a mí me interesan, que son de gran formato, mayores a 2 metros en cada uno de sus lados, son estructuras que tienden o que van a destruirse. Entonces, por lo tanto, utilizo materiales efímeros que me gusta, por sobre todo, prenderles fuego. Entonces, esta pieza en algún momento va a desaparecer. Hola, mi nombre es Omar Said Charruf. Participo en la exposición Cráter con 4 obras
y también tuve oportunidad de trabajar junto con Samia Farah la museografía de toda la exposición. Estamos ahorita al lado de Portal Neomaya. Esta serie de piezas, que es un video que se llama Tótem, Portal Neomaya y Constelación, orbitan, digamos, bajo la misma naturaleza, que es trabajar el Parque de las Américas y la arquitectura neomaya como objeto de estudio. Esta serie continúa una línea de investigación en donde utilizo el montaje como herramienta de narrativa y interesado en la naturaleza y en el uso de la arquitectura, el paisaje y la luz para crear nuevos espacios, nuevos paisajes. Esta pieza es la fusión de dos imágenes, una es la concha acústica del Parque de las Américas del arquitecto Manuel Amabilis y la otra imagen es un cenote que se llama el cenote Arcoíris en la comunidad de Sotuta. La intención de mezclar estas dos imágenes es generar un paisaje ficcional o un paisaje liminal que esté fuera del alcance digamos, del contacto físico, que no sea posible llegar a ese espacio por medio del desplazamiento. Parte de mi investigación consiste en hacer desplazamientos geográficos, recorridos, utilizar la observación también como un método de reconocimiento del espacio y posteriormente trabajar con dispositivos, proyectores de diapos, visores, cajas de luz. Todo este proceso que yo llamo laboratorio de espacialidad sucede en el estudio y es en donde yo puedo empalmar contenidos, realidades y distintas imágenes que he generado a lo largo de muchos años. Me interesa mucho, por ejemplo, en el caso del video, enfatizar este carácter monumental o escultórico de las dimensiones de la fuente, como pueden apreciar en el video, y de estos detalles que normalmente pasan ligeramente desapercibidos, porque son remanentes, esquinas, osamentas muy discretas, pero que con el uso de la luz natural se vuelven imágenes que me parecen como muy protagónicas dentro de esta estructura narrativa. Mi interés principal es, digamos, generar y vislumbrar la imagen en crudo, tal y como funciona, tal y como hago la composición. Es una pieza muy íntima, el trabajo con estos dispositivos. Es una pieza que invita a que uno se acerque, a que uno interactúe con la obra y pueda ver las dos diapositivas montadas que generan una nueva realidad, un nuevo recorrido y un nuevo destino. Estoy muy interesado también en estas sutilezas que pasan en la naturaleza, la luz natural. Digamos que la luz natural como un elemento fundamental para todas las obras y como un elemento arqueológico que va mutando, lo mismo que la arquitectura, lo mismo que el paisaje. Se vuelven los protagonistas de las obras. Y regresando un poco a este portal neomaya, hay una anécdota interesante que antes de la construcción del parque, ahí hubo una laguna artificial, justo en ese cuadrante, justo donde está emplazada la concha acústica, hubo una laguna artificial parecida a la que quizás todos conocemos del Parque El Centenario, o sea, donde la gente podía remar y demás. Y eso fue unos años antes de su construcción,
pero también existe una leyenda o un cuento o una historia que dicen que abajo de esta laguna artificial o abajo de este espacio había un cenote, ¿no? Entonces también la imagen y esta composición alude un poco a esa historia, a esa leyenda, estas pequeñas microhistorias que suceden en ciertos lugares. Hola, soy Dalit Castillo, soy artista plástica. Principalmente trabajo las disciplinas dibujo, pintura, instalación, escultura. En esta línea de mi trabajo hago como una investigación como en los límites entre la ciencia y el arte, no en un ámbito como de ilustración, sino más bien como intentando encontrar un lenguaje propio como en los límites de esas disciplinas. Voy llegando de una residencia en la selva de Bacalar, en donde estuve 5 meses, y ahí estuve realizando una investigación del sistema lagunar que hay en esa zona, justo investigando el ecosistema como un sistema con muchos núcleos de vida que están vinculados tanto en la parte subterránea del ecosistema como en la laguna, la selva y en el cielo a través del viento y de las nubes. Estos dibujos son la primera fase de la investigación, en donde estuve como estudiando como distintos nodos del ecosistema. Está presente, por ejemplo, las relaciones que suceden en la parte del manglar, la laguna en relación a las nubes y al viento, las cavernas subterráneas que están conectadas a la laguna y a los manglares, los estromatolitos, que son comunidades bacterianas ancestrales, de hecho son las primeras formas de vida del planeta, y justo en la laguna Bacalar está el arrecife de estromatolitos de agua dulce más grande del mundo. Entonces, como los estromatolitos fueron como un primer eje que me hicieron como venir a realizar esta investigación, pero me interesa entender las relaciones que se tejen como en el ecosistema, como un tejido de muchas formas de vida. Está también como los estudios de la vinculación de la selva, como este otro nivel de los ecosistemas, la selva, los microbialitos y los fósiles. Durante el montaje de la exposición decidimos que hubiera esta intervención a muro, en donde pues la intención es mostrar como justamente estos vínculos que hay entre estas distintas partes vivas del ecosistema. Originalmente la idea era hacer como una especie de diagrama con anotaciones en donde se entendieran como de una manera más literal las relaciones, pero finalmente decidimos hacer pues justo como una intervención más desde un lenguaje más gráfico, menos literal, menos ilustrativo, en donde los vínculos como entre las distintas imágenes y lo que representan en el ecosistema se conectan de maneras más complejas. Durante nuestra residencia en la selva nos encontramos inesperadamente con las obras del Tren Maya, que estaba pasando muy cerca de la zona de la selva en donde estábamos habitando y donde teníamos nuestro estudio, en donde estábamos haciendo como esta primera fase de la investigación, y entonces comenzamos a hacer expediciones a la zona iba a decir de la construcción, pero más bien de la destrucción de la selva, porque era muy presente el ruido de las máquinas en donde estábamos viviendo, y entonces comenzamos a hacer expediciones y registros, y pues se fue volviendo una parte muy fuerte de nuestro proceso y de nuestra residencia en la selva. Y comenzó todo con registros fotográficos y videos y anotaciones y como expediciones cada vez más recurrentes. Y después empezamos a encontrar fragmentos de cerámica en medio de las obras y de las máquinas, y fuimos recolectándolas, y entonces como que eso nos llevó a otra fase de la investigación que no estaba planeada dentro de la residencia, pero se volvió como un eje muy importante, que finalmente pues después de muchos procesos y muchos recorridos y también como pues procesos muy fuertes, como encuentros fuertes con la selva y con la destrucción, finalmente culminó en esta instalación que pues decidimos hacer este montaje también un poco en relación a lo que les comentaba, como quizá no es como un mensaje como muy literal, ¿no? O sea, originalmente pensábamos que hubiera un texto e imágenes de la zona de la selva
donde encontramos las cerámicas, pero decidimos también como darle a la instalación como un lenguaje propio, o sea, como que la pieza por sí misma hable como de lo que está presentando, y entonces por eso fue que se tomaron las decisiones de montaje como que fuera esta línea recta que atraviesa el espacio de una manera un poco pues como intransigentemente, ¿no? Atraviesa la galería, esta línea recta, y hay una parte que está como dentro de esta vitrina que es como muy representativa entre lo que está en el piso y lo que está en la vitrina, como cuestionando el valor y la falta de interés como por todos estos restos arqueológicos y pues como el abandono de muchas situaciones, o sea, tanto los vestigios culturales como también la falta de importancia a la destrucción de la selva. Sí, no sé, al final decidimos hacer como este montaje pues como más limpio, como intentando que hablara por sí mismo, y también presento una pintura que fue como una fase también del mismo proceso en el que como que yo tenía la necesidad de desahogar como pues la experiencia que era muy fuerte dentro de la selva, donde están cantidades de árboles destruidos, es muy muy impresionante estar ahí adentro. Entonces así fue como surgió esa pintura, como que en las tardes después de llegar de las expediciones por la selva me ponía a pintar, y era muy fuerte porque sentía como que la selva estaba sangrando, y fue como una parte sí como muy, muy personal y muy visceral que terminó en esta pintura. Entonces, pues un poco es eso, como que ha sido un proceso de 6 meses de estar haciendo estos estudios, y pues es más un proceso de investigación, tanto los dibujos como la instalación y la pintura, más que presentar piezas terminadas como productos, es más un proceso de investigación abierto. Formo parte de un colectivo que se llama Recolectivo de Irrealidad. Somos principalmente mi compañero Carles y yo. Hacemos como esta hibridación de lenguajes entre la ciencia y el arte. Él es físico, trabaja con microbiología y sonido y comunicaciones en bacterias, comunicaciones vibracionales y químicas en bacterias. Yo realizo estudios tanto de registros astronómicos como también de relaciones ecológicas. Entonces hacemos como una fusión en la que nos interesa entender las relaciones ecosistémicas desde lo microscópico, lo ecológico, geológico y astronómico. Continuando esta parte del trabajo de museografía, particularmente para mí la museografía me funciona como un mecanismo de investigación que va nutriendo también mi proceso como artista y mi proceso colaborativo con otros artistas. En el caso de Cráter, la idea desde un inicio fue sustraer, limpiar el espacio, hablando sobre todo de lámparas y de luces, que no iban a tener ninguna función en particular, o sea, que hacían ruido nada más, y la luz está pensada, distribuida y concentrada o focalizada únicamente en las obras. Las obras que están en Cráter la luz está en función de ellas, ¿no? Tuvimos la ventaja de poder retirar todas las luces o todas las barras neón del espacio, que siempre da como esta sensación de lugar de trabajo, o sea, de oficina o de taller, y instalamos unos rieles con luces dirigidas, y en algunos casos, como las 3 piezas de Foreman en la parte iluminada, trabajamos con 2 luces, la luz dirigida y la luz ambiental de la barra. En el caso de la pieza de Idalit Castillo y el Recolectivo de Irrealidad, movimos y ubicamos la barra y la luz justo arriba de la mesa, porque funcionaba muy bien, le daba carácter, le daba atmósfera. También quisimos utilizar el espacio de manera no tan convencional, más tridimensional, que hayan
puntos de luz, que haya un recorrido, que hayan silencios, que hayan también ausencias, ¿no? Paredes en donde no necesariamente tiene que haber algo siempre, sino que el espacio pueda ser contemplado también a nivel arquitectónico y sobre todo que las piezas sean como elementos muy puntuales con carácter, atmósfera y demás. Cráter estuvo pensada más como una exposición ambiental en todas sus características. La iluminación incluso y la combinación o la ausencia de ellas responde a cada una de las obras, a las necesidades y a que cada una de ellas respire y tenga una aura propia. Y a su vez, apreciar el panorama completo, podemos ver las relaciones ocultas o estas relaciones mágicas que surgen en la museografía, en el espacio y en la convivencia de cada una de las piezas que, si bien tienen su carga propia, un hilo conductor que las une, conforman un todo, ¿no? Cada una tiene un proceso de investigación, pero al habitar este mismo espacio construyen un todo. Otra cosa interesante es que la figura del círculo se repite en varias de las obras, ¿no? Entonces hay juegos, hay espejos dentro de las obras. Una vez que uno pasa el arco o el portal después del lobby, se enfrenta a un hemiciclo en donde por un lado hay una proyección, luego la imagen del cenote, luego la escultura. Me estoy refiriendo a las obras de Mónica. Luego viene este gran mural político de dibujo de Idalí. A un lado está la imagen de la concha acústica y del otro lado aparecen los cuadros de Foreman también con esta misma forma. Y entonces esta figura de hemiciclo se vuelve protagónica y se vuelve parte también de un recorrido circular o cíclico. Esta presencia del círculo también se ve presente como en las búsquedas de ciertos artistas, como ya mencionó Mar, en la obra del Foreman, de Marcos González Foreman, que utiliza estas formas semicirculares como casi pretexto pictórico para ahondar en el medio, que él entiende como este proceso de continua suma y sustracción de voces que genera gracias a los acentos en pintura, aerosol, texto, dibujo, que luego son cancelados, abordados, sustraídos nuevamente. Es casi como una aproximación arqueológica o a manera de estratos de la propia pintura, que también remite al ambiente urbano de donde el Foreman toma estas inspiraciones, a la noción polifónica de las cumbias y los sonideros urbanos que alimentan también el imaginario de este autor y pues que por supuesto están permeadas en su obra, en sus colores, en sus transparencias y en esos neones que sobresalen y que respiran en sus pinturas. Siguiendo con el lenguaje del círculo, en la búsqueda de Mónica Naranjo podemos ver esta figura que se va repitiendo casi como un mantra. Ella es una artista que nos visitó desde Colombia para hacer una residencia, una exploración por la península, y el círculo fue una figura, una forma que se fue presentando casi por accidente a manera de mantra o una constante en su andar por la península, tanto en las cúpulas de los cenotes que ella entiende o nos muestra ahora a manera de portales que remiten incluso a un paisaje de ciencia ficción, o bien esta exploración escultórica con esta escultura que generó a partir del material del bejuco, que son estas largas raíces que visten los cenotes, y que fue una colaboración también con un artesano, Jorge Segovia, originario de Hidalgo y residente de Yucatán, y esta esfera que se suspende con piedra triturada. El acto de entretejer el bejuco en estas espirales eternas remite también a los anillos del tiempo, a estos ciclos que se repiten de manera interminable, a veces hasta en el mismo año pasamos por las mismas estaciones, las mismas épocas, pero siempre el nivel y la experiencia será distinta, siempre habrá un nuevo hallazgo en ese nuevo recorrer del tiempo, y creo que eso se puede ver reflejado en la búsqueda escultórica tridimensional de Mónica. Y por último, esta exploración baile ritual con Melisabel
Isabel Correa, que es una artista, una bailarina, escenógrafa de Panamá, que igual es residente de muchos años aquí en Mérida, y generaron esta colaboración igual con la imagen del círculo, pero siempre intentando esta relación íntima con el cuerpo, la corporalidad, el paisaje, y cómo esas mismas formas pueden ser transformadas en un rito o en una relación íntima con el paisaje y quien lo transita.
En el caso de Luis Carlos Hurtado, él es un artista de Campeche, igual habitante del sureste. Su trabajo se mueve en los campos del dibujo, unas grandes investigaciones que lleva en bitácoras de trabajo y siempre también intentando tener estos cruces con la tridimensión, el performance, también además de estas exploraciones en dibujos que son como estos bodegones contemporáneos del caos doméstico, nos muestra o nos presenta un despliegue de una lista del súper para el fin del mundo con esas cosas o aquellos elementos que salvaríamos en medio de la catástrofe y que con su muy particular sentido del humor y de la ironía pues nos despliega en esta especie de códex contemporáneo. Del lado de Eric Soto podemos ver un despliegue de piezas, unos ecosistemas de máquinas de habitar, que es un concepto que él toma de Le Corbusier. Y su obra se compone de una búsqueda o una arma de resistencia contra la obsolescencia programada pues, de esta vorágine de caos de mundo en el que estamos inmersos, donde todo tiene una fecha de expiración, ¿no? O sea, la obra de Eric va en contra de esto y él se da la tarea de rescatar estas máquinas y darles una nueva vida incorporándolas a un nuevo ecosistema, a búsquedas que tienen que ver con lo escenográfico, lo teatral, incluso la ciencia ficción en algunos casos. Estos híbridos máquinas-plantas nos dan esa respuesta o esa esperanza ante un mundo que se aproxima al colapso. En el caso de la pintura de Taca Fernández, que es un artista pues ya de mucha trayectoria, de muchos años y mucho camino transitado en el campo de la pintura, esta gran pintura en gran formato que nos muestra este manglar, que es un paisaje de Oaxaca, aunque remite bien a los manglares de nuestra península. Y lo interesante del trabajo del Taca es que vienen todas estas exploraciones pictóricas a partir de un acto de contemplación activa, una especie de mirador que él construye en estos paisajes que busca explorar por medio de la pintura y el dibujo. Y realmente sus paisajes se vuelven paisajes metafísicos, ya sea por los grandes formatos que te envuelven y se vuelven un paisaje inmersivo, o por las capas infinitas de las que están compuestas sus pinturas, que también tienen mucha información de aerosol, dibujo, texto, pintura, en fin, como si pudiéramos ver de alguna manera las capas o las voces que componen la totalidad de un paisaje, y que cada vez que lo abordamos o que nos vemos envueltos en él, podemos encontrar nuevas lecturas, nuevas ganancias pictóricas, gráficas, metafísicas, contemplativas. En el otro extremo tenemos la obra de Alejandro Galván, que tiene un minucioso lenguaje gráfico. Él trabaja con muchos archivos de nota roja de nuestra realidad, aquellos paisajes oscuros que a veces hay que transitar para no repetir las mismas historias, estas grandes o vastas imágenes de las que se compone nuestro imaginario o nuestro gran archivo como país, de pues desgracias, catástrofes, explosiones, en fin, todo aquello que conforma nuestro imaginario, pero que a veces no nos damos tanto el tiempo de mirar. Alejandro los transforma, los articula en una especie de paisaje que en su caos contiene un equilibrio pues muy admirable, muy maravilloso. Concluimos el recorrido de Cráter, esperamos lo hayan disfrutado, igual que el contenido que nos dieron cada uno de los artistas que los conforman, así como Omar y Samia, que nos platicaron acerca de la museografía y el recorrido. No olviden compartirlo con sus amigos, con quien quieran, con su familia, suscribirse a nuestro YouTube, darle seguir y like a las redes sociales y estar al pendiente de todo para el siguiente video recorrido o el contenido que se esté realizando por nosotros. Hasta luego.